Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar una vez más reunidos en familia para poder compartir su palabra. Sean todos bienvenidos hoy jueves 30 de septiembre del 2021 a nuestro culto Doctrina para la Vida. Y no podemos comenzar sin antes poner este tiempo en las manos del Dios Todopoderoso. Ahí donde estén, hermanos, inclinen sus rostros, cierren sus ojos y con reverencia oremos. Buen Dios y Padre eterno, venimos una vez más delante de ti, Padre, reunidos en tu nombre, Señor, poniendo delante de ti esta reunión, Señor, que sea usted, Padre, hablándonos esta noche, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Padre, que nos guíe y nos dé el entendimiento para poder comprender tu palabra, Dios. Gracias por todos los hermanos aquí reunidos, Señor, por cada familia representada, Padre. Que todo lo aprendido el día de hoy, Dios, nos sirva, Padre, para nuestro diario andar, Padre. Gracias por este privilegio, Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en Habacuc 3, 17, 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. A continuación, hermanos, pasamos a alabar y adorar a nuestro Dios a través de los preciosos himnos de nuestro himnario Celebremos su Gloria. A continuación entonaremos el himno número 235, a Cristo coronado. La palabra del Señor nos dice, adoran al que vive por los siglos de los siglos, en el libro de Apocalipsis capítulo 4, 10. Entonemos al Señor con gozo. A continuación entonaremos del himnario Celebremos su Gloria el himno número 4, Santo, Santo, Santo. El libro de Isaías capítulo 6 versículo 3 declara, Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Cantemos al Señor con gozo.
Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 innumeroso coro, santos escogidos, te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y claridad. A continuación entonaremos del himnario Celebremos su Gloria el himno número 337. Él vino a mi corazón. En la carta a los Colosenses 1:27, la palabra del Señor nos cita: este misterio, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonamos al Señor con gozo. Senda que el mal me trazó, yo solo encontré confusión. Mis pecados pasados Jesús los borró, Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón.
siguiente punto, hermanos, les dejo con nuestra hermana Jenny Cepeda, quien nos presenta las noticias del fin. Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a las noticias del fin para este día jueves. En nuestra primer noticia del día, comenzamos. La ONU advierte sobre el riesgo de una nueva guerra fría más peligrosa y más difícil de manejar entre China y Estados Unidos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió del riesgo de una nueva guerra fría y pidió a China y Estados Unidos que reparen su relación completamente disfuncional antes de que los problemas entre estas potencias afecten aún más al resto del mundo. En una entrevista concedida el fin de semana pasado a AP, Guterres dijo que se debe evitar a toda costa una nueva guerra fría, que sería diferente de la anterior y probablemente más peligrosa y más difícil de manejar. El alto funcionario señaló que las estrategias militares y geopolíticas rivales supondrían peligros y dividirían al mundo. Por lo tanto, advirtió que la relación subyacente debe repararse, esencialmente para abordar los desafíos globales que no pueden resolverse sin relaciones constructivas dentro de la comunidad internacional y principalmente entre las superpotencias. Noticia número 2. Anticuerpos de la llama y el camello podrían usarse como tratamiento contra el COVID. Según un nuevo estudio, los anticuerpos únicos fabricados por camellos y llamas podrían utilizarse como un nuevo tratamiento para el COVID-19 en un simple aerosol nasal. La idea de utilizar anticuerpos para tratar el COVID-19 tiene precedentes. De hecho, ya se han utilizado anticuerpos humanos con este fin. Sin embargo, estos nanocuerpos pueden ser una alternativa más barata y sencilla. El equipo de investigación lo descubrió inyectando parte de una proteína de COVID-19 en una llama llamada Fifi que se enfermó. Sin embargo, su sistema inmunitario se activó. El uso de estos nanocuerpos para combatir el COVID-19 tampoco es inédito. En agosto, científicos israelíes y estadounidenses estudiaron a una llama negra, Wally, y determinaron que sus nanocuerpos podrían utilizarse para combatir el virus, incluso la variante Delta. En diciembre del 2019, incluso antes del inicio de la pandemia del coronavirus, los científicos informaron en la revista revisada por pares Science sobre el desarrollo de la tecnología para la identificación de nanocuerpos utilizando la proteómica, que determina las redes de proteínas funcionales a nivel de la célula, el tejido o el organismo completo. Noticia número 3. Un nuevo orden mundial de realidades múltiples y guerras multidimensionales. Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea son las potencias que protagonizan la batalla. El fin de la guerra en Afganistán marcó el fin de la era 9/11. Durante 20 años, el aparato militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y el cuerpo diplomático de sus países miembros dedicaron sus recursos a librar una guerra contra el terrorismo. En fin de la guerra en Afganistán, resetó el tablero de ajedrez del escenario internacional. Y en las primeras semanas del mes de septiembre del 2021, cada polo de poder hizo su primera movida hacia un nuevo orden mundial de realidades y múltiples cambios de batallas multidimensionales. La estrategia militar de Pekín la estableció Xi Jinping en 2017. Convertir el Ejército de Liberación Popular en un ejército de clase mundial para finales del 2049. A la fecha, China ya comanda un ejército, una marina y un arsenal de misiles balísticos tierra-aire mayor que el de Estados Unidos, y entre 55.000 y 100.000 hackers forman parte de su ciberejército, comparado con los 16.000 integrantes del Cyber Command de Estados Unidos. El objetivo del Partido Comunista Chino no es la hegemonía mundial, pero sí una hegemonía tecnológica y un control territorial total de la región de Asia-Pacífico. Xi advirtió al mundo durante las celebraciones de los 100 años del Partido Comunista Chino que cualquiera que se atreva a intimidar a China será golpeado hasta tener la cabeza cubierta de sangre. Las ambiciones de la Rusia de Vladimir Putin son más modestas y proporcionales al poderío económico y militar del país.
Previendo probables protestas tras los comicios legislativos, Putin decidió recordarles a sus adversarios internacionales que Moscú controla los hilos en conflictos sumamente desestabilizantes a nivel mundial. El 13 de septiembre, Putin viajó a Nizhny Novgorod para supervisar ejercicios de guerra en conjunto con Bielorrusia. Y finalmente, este 14 de septiembre, Putin recibió de sorpresa a Bashar al-Assad para mostrar al mundo su respaldo al brutal régimen sirio y la sumisión del mismo a la voluntad de Moscú. Sorprendentemente, la movida más ambiciosa de este tablero de ajedrez internacional provino de Europa. Ante la inminente salida del poder de Angela Merkel, la Comisión Europea dejó claro que el liderazgo de la Unión no mostrará debilidades en este periodo de transición en Alemania, que es el motor económico del bloque regional. Este 15 de septiembre, el presidente Joe Biden formalizó el inicio de una nueva era de política exterior de Estados Unidos. El anuncio de un nuevo pacto militar entre el Reino Unido, Australia y Estados Unidos es el nacimiento de un nuevo polo de poder separado de Europa y un reenfoque total del aparato militar y diplomático del gobierno estadounidense. AUKUS, las siglas de la nueva alianza, es una medida de contención para contrarrestar las aspiraciones territoriales de China y el Indo-Pacífico. La alianza anglófona integrará los esfuerzos de los países miembros en áreas de inteligencia artificial, tecnología cuántica y cibernáutica, instalaciones industriales y cadenas de suministro. El nuevo orden mundial y la lucha entre los polos de poder ocurrirán en campos de batalla virtuales, ideológicos y cibernéticos. Las aspiraciones de China y la Unión Europea son de una expansión de control territorial y virtual. Esto ha sido todo por el día de hoy en las noticias del fin. Que el Señor les bendiga. Pasen muy buenas noches. Dios les bendiga nuevamente. A continuación pasamos a la sección de la información. Los invitamos al culto de caballeros este sábado 2 de octubre a las 7 de la mañana con el tema La palabra de Dios, la Biblia, visto desde el punto de vista científico. Esta es la segunda enseñanza de 3 sobre la Biblia vista en diferentes aspectos. Les comunicamos a todos los hermanos que deseen los bosquejos de los mensajes de ambas jornadas de cultos dominicales que los pueden solicitar a la hermana Mirna Moncada al número de celular 95 79 44 10 o por vía WhatsApp. Les informamos que los domingos tenemos transporte disponible para ambas jornadas de culto. Pueden comunicarse con la hermana Mirna Moncada al número de celular 95 79 44 10. Los invitamos a que ya puedan empezar a traer sus donaciones para nuestra venta de garaje, que se realizará el sábado 4 de diciembre. Para mayor información puede comunicarse con el hermano Hugo Rivera al número de celular 94 55 94 84 o al 31 55 72 91. Puede traer muebles, refrigeradoras, ropa, juguetes en buen estado, etc. Ahora más que nunca, el proyecto Tamal debe continuar. Todo recurso que ingresa por esa vía es una fuente de provisión inmediata para nuestra construcción. Sea usted un promotor de estos deliciosos tamales ofreciéndolos a amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc. Haga sus pedidos con tiempo a la hermana Claudina Martínez al número de celular 98 28 4209. Serán entregados los días viernes y recuerde el costo adicional por envío. Motivamos a los jóvenes de la congregación a que se conecten a los cultos vía Zoom todos los sábados a las 4 de la tarde. Invite a otros a ser parte de los cultos virtuales para jóvenes compartiendo el link que se le envía cada sábado. Les esperamos. Invitamos a los padres de familia que puedan conectar a sus niños de la escuela bíblica infantil a las clases virtuales vía Zoom en los siguientes horarios. La clase de abejitas y ovejitas de 2 de la tarde a 2:40 de la tarde. Y la clase de preadolescentes de 2:40 de la tarde a 3:20 de la tarde. Para mayor información comuníquese al número de celular 9647-6607 con el hermano Dani Raudales. Invite a otros padres a conectar a sus hijos. Si desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. Cuenta Banrural 0270 1010 000 461. Cuenta BAC 743 973 411.
Cuenta Banco Atlántida 014-72025-7410. Si desea ofrendar o diezmar, puede hacerlo en el Banco de Occidente al número de cuenta 11-401-015776-6. Les invitamos a seguir todos nuestros cultos virtuales, Doctrina para la Vida y Culto de Oración, que son transmitidos en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentra como Iglesia Comunidad de Gracia. También en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Ahora pasamos a la lectura de nuestro material de edificación con el tema Cómo Pablo defendió el Evangelio ante el legalismo. ¿Debían los gentiles ser circuncidados y a fin de ser salvos obedecer costumbres establecidas para los judíos? Esa fue la pregunta que el Concilio de Jerusalén consideró en Hechos 15. La facción que se oponía a las enseñanzas de Pablo en ese concilio eran algunos de la secta de los fariseos que habían creído, exfariseos, igual que Pablo, que habían profesado fe en Cristo. Pero estos individuos carecían de claridad o convicción respecto al Evangelio, por lo que se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. En realidad, estaban afirmando que la fe en Cristo no es suficiente. En otras palabras, estaban declarando que el vestíbulo hacia el cristianismo pasa a través del judaísmo y que para volverse cristianos los gentiles debían primero convertirse en prosélitos judíos. Esa misma doctrina la diseminaban falsos maestros entre las iglesias en Galicia con mayoría de gentiles, y los creyentes en tales iglesias estaban confundidos. Así que, a fin de abordar ese problema específico, Pablo escribió la que tal vez fue su primera epístola canónica. La carta a los Gálatas representa una feroz defensa de la sola fe como único instrumento de justificación, el principio de sola fide. Todo aspecto de la encarnación de Jesús es esencial para un entendimiento apropiado de cómo los creyentes son justificados, porque Cristo debía ser tanto verdadero Dios como verdadero hombre, para ser tanto nuestro gran sumo sacerdote como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Hechos 5:1, 10:18. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Para el apóstol Pablo, su afecto por la doctrina de la justificación era evidente, porque la trae al frente y al centro cada vez que trata con asuntos doctrinales. En cada una de sus epístolas del Nuevo Testamento explica esta doctrina, la defiende, la define, la ilustra o, de otro modo, le da un alto nivel de prominencia. Pablo escribió una epístola que debía circular primero entre las congregaciones de Galicia y que tenía un propósito claro, defender el Evangelio contra un mensaje legalista. Después de identificarse y de un sencillo saludo en que alaba a Dios, 1:1:5, lanza una reprimenda, Gálatas 1:6-12, en la que destaca, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, que caiga bajo maldición. Y, en este contexto, el falso evangelio que le preocupaba es el legalismo de aquellos que mezclaban la idea de obras meritorias con la fe en Cristo. Como condición previa para la justificación, haciendo por tanto de la propia obediencia legal del pecador un requisito para obtener salvación. En Romanos 6, Pablo mismo reconoce lo fácil que sería para un pensador descuidado o superficial llegar a esa conclusión. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Sin embargo, rápida y enfáticamente, Pablo refuta dichas sugerencias. De ningún modo, nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Para el apóstol, la doctrina de justificación por fe es un poderoso incentivo para buscar santidad. Al apóstol le preocupaba profundamente la santificación de ellos. Se estaban sometiendo a la misma amenaza de condena de la que habían sido redimidos, por lo que perdían el objetivo de la verdadera semejanza a Cristo.
Esa preocupación es la que provocó el lamento de Pablo. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Gálatas 4:19. Hasta aquí el material de edificación. Los dejo con nuestro pastor Julio Durón, quien nos estará presentando Eventos Finales, lección número 44, con el tema Preparación para el Reino Eterno, quinta parte. Muy buenas noches, amados hermanos. Qué bien que nos podemos acercar este día a este culto de doctrina para la vida y confiando en Dios siempre, que sus grandes misericordias y bondades pues han sido grandes para con nuestras vidas. Damos gracias a Dios por mantenerlos saludables aquí en casa. Igual espero que lo estén ustedes, y confiando en Dios que vamos a salir adelante en medio de todas estas dificultades y vamos a ir progresando a medida que vaya pasando esta pandemia. Yo animo a los hermanos que no se han vacunado a hacerlo. Siempre y cuando pues usted esté convencido de hacerlo, hágalo. Esa es su protección. Dios mediante pues ya pueda tener la segunda dosis, y de esa manera pues nos vamos protegiendo. Yo alabo a Dios porque vamos avanzando también en la presencialidad de nuestros cultos. He visto como más hermanos se han ido incorporando poco a poco, algunos venciendo sus temores, otros venciendo sus dudas, otros que no conocían y no sabían cómo estaban las medidas de bioseguridad y han cerciorado que están muy bien, que son seguras allá en el Chimbo donde estamos. Y también otros superando sus programas de vacunación, que estaban esperando pues tener una dosis o por lo menos las dos. Entonces eso es bueno. Gracias a Dios por eso. Vamos avanzando y poco a poco se van consolidando las dos jornadas. Anteriormente solo teníamos una, ustedes lo recuerdan. Por 10 años prácticamente estuvimos solo con una jornada en horario 11 a.m. Hoy todo esto ha servido pues para que la obra de Dios progrese. Ya estamos con 2 horarios, a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana. Tenemos muy buenos predicadores en ambas jornadas, hermanos que se preparan muy bien, que han progresado enormemente en la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Yo creo que todos estamos contentos con las predicaciones del hermano Ángel, del hermano Dani, del hermano Alexander, del hermano Nan. Recibimos mucho de Dios cuando los escuchamos y vemos cómo ellos se esfuerzan y se preparan y Dios los usa. Así pues que hemos ido progresando en todo. La escuela bíblica infantil sigue virtualizada y gracias a Dios pues los hermanos están colaborando y ha mejorado bastante también la asistencia de los niños y de padres de familia a la virtualización de la escuela bíblica infantil en 2 horarios, los domingos por la tarde. Igual el discipulado de formación cristiana ha ido muy bien, se ha consolidado en la virtualización. Y eso nos permite pues avanzar también. La iglesia está funcionando en todo, lo que ofrecía previa a la pandemia al 100%, prácticamente todo lo tenemos. Lo que no está presencial está virtualizado, y gracias a Dios por eso. Yo le pido a Dios sinceramente que ninguno de los hermanos que han acompañado a esta congregación por esta década se enfríen, ni tampoco caigan en el engaño del temor, de quedarse en casa, salvo que haya algo de enfermedades de base que a usted le impida y le exponerse a un alto, con un alto porcentaje de riesgo a una presencialidad. Pero el que pueda hacerlo, confíe en Dios, sea disciplinado en sus propias medidas de bioseguridad. Y la iglesia también le proporciona medidas de bioseguridad bastante estrictas, de manera tal pues todos podamos estar seguros y con la bendición de Dios. Así pues que les animo, hermanos, a mantenerse de esa manera y poder avanzar así en nuestra presencialidad. Tenemos ya hermanos que se han incorporado de la zona, es decir, del Chimbo y otros sectores alrededor, y confiamos en Dios que poco a poco la iglesia se va a ir dando a conocer
No hacemos no usamos técnicas de mercadotecnia, de mercadeo, ni de propaganda, sino sencillamente confiamos en que Dios va a ir trayendo a nuestra congregación a aquellos que necesiten una iglesia como esta, ahí en esa zona del Chimbo, y le rogamos a Dios también que nosotros podamos ser diligentes, llevando el evangelio a todas esas comunidades y de esa manera poder alcanzar cada vez más personas con la palabra del Señor y con el Evangelio. Así pues que estamos contentos y agradecidos con Dios por todo lo que hemos visto y vivido hasta esta hora. Pienso que el Señor ha sido bastante bueno con nosotros, y en su grande misericordia y bondad pues vamos avanzando en estos temas. Vamos a seguir avanzando en esta lección 44, que es muy importante, la preparación para el reino eterno, que prácticamente ya estamos llegando al final de todo lo que es el plan escatológico de Dios, porque ya estamos en el estado eterno prácticamente, ¿verdad? Y nos estamos preparando literalmente, hermanos, para ese momento, cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo, hayan cielos nuevos y nueva tierra, y pues podamos disfrutar de una comunión con Dios y con su Hijo por toda la eternidad. Yo pienso que esa es la gran meta de los creyentes y hacia eso vamos. Así pues que les animo, mis amados hermanos, a estar de esta manera pues estudiando su santa palabra un jueves más que el Señor nos permite la vida. Muy bien, le voy a rogar, ahí donde usted se encuentra, inclinar su rostro para dedicar este tiempo al Señor en oración. Amado Padre, gracias una vez más por permitirnos llegar a los hogares de nuestros hermanos, ahí donde están, mediante la virtualización de este culto, suplicando la guianza de tu Santo Espíritu y tu bendición para todo lo que hoy vamos a hablar. Limpia nuestros corazones de toda ofensa, Padre, y de todo pecado, de todo aquello que hayamos pensado o hecho y que es contrario a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad como tus hijos, y danos la gracia y la bendición de poder llegar a nuestros hermanos en esta hora con tu santa palabra, la cual pueda hacerles de grande bendición y edificación. Así oramos confiando en la guianza de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, siempre hacemos un pequeño repaso, conectamos algunas líneas de lo que hemos venido hablando para que nuestros hermanos pues se puedan familiarizar bastante con el tema y recordar algo de lo que se hizo, de lo que se habló, mejor dicho, los jueves pasados. En cuanto a este tema de la preparación para el reino eterno, hemos venido hablando que la palabra de Dios no da una gran cantidad de detalles con respecto al reino eterno, pero sí da lo suficiente como para proporcionarnos, como hijos de Dios, una plena seguridad de esa gloriosa bendición que nos espera en la relación eterna con el Padre y con el Hijo. Y entre la terminación del reino teocrático terrenal y la unión de ese reino con el reino eterno de Dios, van a acontecer ciertos eventos que son trascendentales, de manera que todo vestigio de rebelión sea erradicado y Dios pueda reinar como supremo. Y en este estudio que hemos iniciado algunos jueves atrás, no se va a dar consideración a amplias porciones de las doctrinas del estado eterno, sino que la discusión se va a limitar a las cuestiones relacionadas con las profecías sobre aquel tiempo. Cuando llegue el final del reino teocrático del Señor en la tierra de 1000 años e inicie, por así decirlo, el estado eterno, con lo que le antecede, que es el juicio del gran trono blanco, van a ocurrir 3 eventos importantísimos que van a ser preparatorios, que van a ser purificadores, trascendentales, de manera tal que todo vestigio de rebelión sea erradicado y Dios pueda reinar como supremo, y así podamos entrar prácticamente al estado eterno. ¿Cuáles son esos eventos que la Escritura prevé para purificar lo previo al estado eterno? Vimos el primero de ellos, que es la liberación de Satanás y la revuelta satánicamente dirigida. Ese fue el primero que vimos. Y el segundo, que fue donde todavía quedamos, que fue la purificación de la tierra por fuego. De la liberación de Satanás y la revuelta satánicamente dirigida, usted puede acceder a las 2 enseñanzas previas a este jueves. Ahí está el detalle para que usted se informe un poquito más y de esa manera pues pueda quedar bastante informado acerca de esto.
Y en resumen, de esa revuelta satánicamente dirigida, que es el primer evento purificador, esa liberación de Satanás y la revuelta que va a provocar al final del reino teocrático del Señor, podemos decir que aparte de alguna comprensión de la profundidad de la depravación del corazón humano, no se puede entender como una multitud, el número de los cuales es como la arena del mar, como dice Apocalipsis 28, puede rebelarse contra el Señor Jesucristo cuando han vivido 1000 años de reino teocrático, el Señor bajo la benevolencia del Señor toda su vida. Pero en esa rebelión se va a demostrar una vez más que Dios es justo cuando Él juzga el pecado. Y el juicio vendrá en la forma de muerte física mediante el descenso de fuego, como todos, sobre todo los rebeldes reunidos bajo el liderazgo de Satanás, como dice Apocalipsis 29. Y de esa manera Dios va a quitar toda incredulidad del reino teocrático en preparación de ese reino para su fusión con el reino eterno. Seguidamente comenzamos a estudiar el segundo gran evento purificador, que es la purificación de la creación en preparación al reino eterno. Vimos que por causa del pecado de Adán en el huerto, Dios pronunció una maldición sobre la tierra cuando dijo: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y espinos y cardos te producirá. Eso lo estudiamos en Génesis 3 del 17 al 18. Se hace por lo tanto necesario quitar el último vestigio de esta maldición sobre la tierra antes de la manifestación del reino eterno. Y ese evento es descrito por el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3 del 10 al 13. Este texto de 2 de Pedro 3 del 10 al 13 relata cómo ocurre este acto purificador de la creación, destruyendo el universo actual tal como lo conocemos para dar paso a cielos nuevos y a tierra nueva. Voy a leer el pasaje porque vale la pena recordarlo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vimos también que hay otros pasajes, tanto especialmente en el Nuevo Testamento, que mencionan este paso de la tierra presente, es decir, la destrucción de esta creación actual para dar paso a una nueva creación. En cuanto a eso, vimos que hay algunos que sostienen que ese acto purificador de la tierra va a preceder el milenio, que no va a ser al final del milenio, sino previo al milenio, porque de acuerdo con lo que ellos arguyen en cuanto a este punto de vista, que esa purificación tiene que ser al principio del milenio, y para que pueda haber una remoción de la maldición de manera tal que durante el milenio la tierra pueda ser productiva, ya sin la maldición que pende sobre ella, por lo que el Señor expresó en Génesis 3 del 17 al 18. Y hay varias bases en las cuales descansa ese punto de vista. La primera de ellas es que sostienen que el día del Señor que menciona, según de Pedro, capítulo 3, en el verso 10 que recién leímos, en el cual dice que este evento tendrá lugar, es un tiempo de juicio e incluye solo el tiempo desde el traslado. Según ellos, ese día del Señor que menciona según de Pedro 3:10 incluye solamente un periodo de tiempo que va desde que la iglesia es arrebatada en la tierra hasta el inicio del milenio, es decir, con la institución del milenio y por supuesto con sus acompañantes juicios. Ese es un argumento que ellos utilizan. Un segundo argumento es por cuanto se dice que el juicio es por fuego, es un medio de manifestación de la ira de Dios en su segunda venida, y mencionan una serie de pasajes que lo vimos en el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas mayores y menores, donde se habla el juicio de Dios por fuego. Y puesto que esa purificación va a ser por fuego, dicen ellos, se arguye que debe ser el mismo evento que habla según de Pedro 3 del 10 al 13. Y en tercer lugar, en Isaías 65:17, ese es el tercer argumento que ellos utilizan. Vamos a ir a Isaías 65:17. Isaías 65:17 nos dice así:
Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Entonces ellos establecen esto, como establecen según de Pedro 3 del 10 al 13, al inicio del milenio y no al final del milenio, porque según ellos, como argumentan, el día del Señor es el periodo de tiempo que abarca desde el arrebatamiento de la iglesia hasta el inicio del milenio, y por lo tanto ahí tiene que ser, según ellos, y porque se expresa un juicio por fuego. Isaías 65:17 promete una nueva tierra y un nuevo cielo, pero ellos dicen que esa nueva tierra, ese nuevo cielo es en relación con el milenio, es decir, para que la tierra pueda volver a ser productiva, ya sin la maldición de Génesis 3, y de esa manera pues pueda ocurrir el gobierno teocrático del Señor con sus múltiples bendiciones. De manera que la purificación debe tener lugar, dicen ellos, después de la segunda venida de Cristo, pero antes del milenio. Ahí ubican exactamente este acto purificador de Dios. Pero en respuesta a eso, ¿qué podemos señalar? Como se ha demostrado anteriormente, el día del Señor, amados hermanos, no es el periodo de tiempo que está comprendido entre el arrebatamiento y el inicio del milenio. El día del Señor incluye todo el programa desde el inicio de la tribulación hasta que son establecidos los cielos nuevos y la tierra nueva después del milenio. Eso hay que dejarlo claro. Repito, el día del Señor no es como lo establecen estos que argumentan que ese acto purificador de Dios de eliminar, de purificar la tierra va a ser al inicio del milenio, porque según ellos el día del Señor empieza con el arrebatamiento de la iglesia y termina con el inicio del milenio. No es así. Las escrituras no dicen claramente que el día del Señor inicia con el inicio de la gran tribulación y termina con el establecimiento de cielos nuevos y tierra nueva. Un segundo argumento en contra de esta postura de que la tierra va a ser purificada al inicio del milenio es falsa. El fuego, hermanos, puede ser un medio de juicio divino sin hacer que cada uso de este necesariamente caiga dentro del mismo evento. El fuego se usa a través de las escrituras como un símbolo de juicio, y ya que este evento es un juicio contra un mundo maldito, es apropiado considerar que la purificación por fuego en el tiempo en que toda mancha de la maldición sea quitada de la tierra. No necesariamente el fuego que caracteriza el juicio divino es hacerlo caer dentro del mismo evento, no necesariamente. Hay varios juicios de Dios descritos en las escrituras, especialmente en el campo escatológico, es decir, de los eventos del fin, donde Dios utiliza este elemento. El fuego se usa a través de la escritura como un símbolo de juicio, y ya que este evento purificador de eliminar la tierra antigua para dar paso a nuevos cielos y a nueva tierra es un juicio contra un mundo maldito. Entonces, por lo tanto, es necesario, es apropiado considerar este evento purificador por fuego en el tiempo en que toda mancha de maldición debe ser quitada de la tierra, es decir, al final del milenio, no antes. Y también un tercer argumento contra esta postura: por cuanto la tierra milenaria se va a fusionar con los cielos nuevos y la tierra nueva al final de la era, bien podría Isaías describir la escena milenaria. Así de sencillo, ¿verdad? La tierra milenaria se va a fusionar con los cielos nuevos y con la tierra nueva. Esto hay que relacionar este pasaje de Isaías 65:17 con lo que menciona según de Pedro 3 del 10 al 13, que calzan perfectamente, ¿verdad? Este acto purificador no va a ser al inicio del milenio, sino al final del milenio. Por lo tanto, hermanos, podemos observar que Pedro no dice que el día del Señor comienza con la disolución de la tierra presente, sino que en el día del Señor, en ese periodo de tiempo entre la gran tribulación, que está comprendido entre el inicio de la gran tribulación y el establecimiento de cielos nuevos y tierra nueva, va a tener lugar esta disolución. Según de Pedro 3:10 dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, si podríamos poner ese término en cursivas, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Es decir, este evento purificador por fuego de destrucción de la antigua tierra para dar paso a una nueva tierra ocurre dentro del día del Señor, pero no es el día del Señor, no es el inicio del día del Señor. Además, Pedro declara en 2 de Pedro 3:7: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Fíjese bien, esta declaración de 2 de Pedro 3:7 parece que relaciona
la destrucción de esta tierra, de este universo actual, de este cielo y de esta tierra en la cual ustedes somos parte, esta tierra y este cielo presentes, con el tiempo del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Eso es clave entenderlo en 2 de Pedro 3:7. O sea, la destrucción de los cielos, de la tierra presente para dar paso a una nueva tierra, está relacionada con la destrucción, es decir, con el juicio de los hombres impíos. Esto es clave para poder ubicar correctamente cuándo ocurre este evento, si al inicio del milenio o al final del milenio. Fíjese que en Apocalipsis 20, del 11 al 15, sabemos que va a suceder lo que describe ese texto de Apocalipsis 20, del 11 al 15, es el juicio del gran trono blanco, es decir, donde son destruidos todos los impíos. Y claramente Apocalipsis 20, del 11 al 15, nos muestra que este suceso ocurre después del milenio. Y se sostiene, por lo tanto, con toda claridad, que no puede referirse al mismo tiempo. Juan dice en San Juan 20, del 11 al 15, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Vamos a Apocalipsis 20, 11 para verlo más claramente. Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Mire qué interesante. Allá en 2 de Pedro 3:7 nos dice que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahí relaciona las dos cosas. Repito, para poder entenderlo. La destrucción de la tierra presente para cesar la maldición de Génesis 3 está relacionada con la perdición de los hombres impíos, de 2 de Pedro 3:7. Pero Apocalipsis 20:11 nos dice que la destrucción de los hombres impíos ocurre en el momento en el cual huyen la tierra y el cielo. ¿No le parece que hay una coincidencia que está claramente explicado? Pedro dice que la destrucción de la tierra antigua está guardada para el fuego en el día del juicio de los hombres impíos. Eso lo repito, está en 2 de Pedro 3:7. Es suficiente, por lo tanto, responder que la declaración de Juan en Apocalipsis 20:11 menciona el hecho de que los antiguos cielos y la nueva tierra pasan sin indicar los medios por los cuales se logra esto, pero Pedro sí lo dice. Pedro dice proporciona los medios por los cuales se produce la disolución de la antigua tierra y del antiguo cielo, que va a ser por fuego. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción aquí. Se concluye, por lo tanto, hermanos, que la purificación es un acto de Dios al final de la era milenaria, después de la revuelta final contra su autoridad, cuando sea suelto Satanás y provoque esa rebelión para destruir el reino teocrático del Señor, y en la cual la tierra, la escena de la rebelión, va a ser juzgada por causa de la maldición. Ahí está bien claro. Por lo tanto, mis amados hermanos, podemos decir con toda claridad que la purificación de la creación es un acto en el cual la tierra antigua, de la cual usted y yo conocemos, esta tierra presente, va a ser destruida al final del milenio, y está asociada también con el juicio del gran trono blanco, haciendo concordancia en 2 de Pedro 3:7 y con Apocalipsis 20:11. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál es el tercer evento purificador previo a entrar al estado eterno? Ese acto purificador es el juicio de los pecadores ante el gran trono blanco, donde van a aparecer todos los muertos. Ese es el tercer juicio que sigue. Repito, el primer gran juicio purificador es la rebelión de Satanás, es la liberación de Satanás de su prisión, que ha estado atado por 1000 años, para provocar una rebelión con todos los impíos que no conocieron al Señor durante el milenio, no quisieron aceptarle, y para invadir el campamento de los santos, Dios los destruye por fuego. Ese es el primer acto purificador. Eso ocurre al final del milenio. El segundo
en la purificación de la creación de la maldición de Génesis 3:17, destruyendo la tierra presente, el cielo presente, para dar paso a una nueva creación. Y eso ocurre al final del milenio. Y el tercer acto purificador es el juicio de los pecadores de todos los tiempos, de todas las edades, ante el gran trono blanco, que ocurre después de que el Señor ha dado a luz un cielo nuevo y una tierra nueva. Vamos a Apocalipsis 20:12. Nos dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Muy bien, ahí está una descripción bien clara de la presentación de los muertos, es decir, de todos los impíos de todas las edades que van a ser resucitados para ser juzgados ante el juicio del gran trono blanco. En un sentido, hermanos, judicial, todos estos muertos impíos, desde Caín hasta el último impío al final del milenio que exista sobre la tierra, van a ser presentados de una manera judicial como prisioneros culpables y condenados que se ponen delante del tribunal de la justicia divina, el gran trono blanco. Y no van a quedar pecadores con vida en el universo destruido, hermanos. Cuando destruye el Señor este cielo y esta tierra presente, que ese es su segundo acto purificador, porque todos los pecadores fueron matados y todos los creyentes ya van a estar glorificados. Y nos dice aquí el verso 12, Apocalipsis 20, y los muertos grandes y pequeños ante Dios en un acto judicial se presentan ante el trono de justicia divina, y los libros fueron abiertos. Muy bien. En estos libros, hermanos, quedan registrados todos los pensamientos, todas las palabras y todas las obras de los pecadores de todas las edades, desde Caín hasta el último impío que sea matado en la tierra al final del milenio. ¿Por qué? Porque en virtud de la capacidad ilimitada de la omnisciencia divina, esto va a ocurrir. Hay un registro, hermanos, de pensamientos, de palabras y de los hechos de todos los hombres pecadores de todos los tiempos que rechazaron la salvación que Dios les ofreció. Están registradas en libros, hermanos, por esa capacidad ilimitada de omnisciencia divina. Dios sabe, Dios conoce todo esto. Miren lo que nos dice Daniel 7:10. Vamos a Daniel 7:10. ¿Qué nos dice al respecto? Daniel 7:10 nos dice de la siguiente manera: un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí está una clara referencia a Apocalipsis 20:12. Ese versículo de Daniel 7:10 es la base que toma Juan para de Apocalipsis 20:12. Y este libro, que contiene los pensamientos, las palabras y las obras de los pecadores de todos los tiempos que han sido resucitados para ser juzgados, están presentados de una manera judicial frente al gran trono blanco en ese momento. Esos pensamientos, esas palabras y esas obras de los pecadores que están registrados en esos libros van a aportar las evidencias, las pruebas irrefutables para su condenación eterna. Mire lo que nos dice Apocalipsis 18, 6 y 7. Vamos a Apocalipsis 18, 6 y 7. Nos dice de la siguiente manera: dadle a ella como ella os ha dado. Aquí está hablando del juicio sobre la Babilonia, que va a resurgir como un gran centro comercial y de comercio y religioso durante la gran tribulación. El centro de gobierno mundial va a ser juzgada. Mira lo que dice aquí: dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida. Preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada en el fuego, porque poderoso es el Señor que le juzga.
Ahí puede ver usted en esos dos versos el ejemplo claro del juicio sobre la Babilonia, y ha venido al recuerdo en el registro de Dios todas sus maldades y va a ser juzgada de esa manera. Ahí nos dice que existe un libro de la vida. Vamos a Apocalipsis 20:12, que vamos a estar leyendo continuamente para familiarizarnos, porque es la base de este tercer juicio. Y este tercer acto purificador de Dios, el juicio de los impíos. Y ya los muertos, grandes y pequeños, en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Mira, aquí habla de dos libros, en realidad. Nos habla del libro que contiene las obras, que contiene las palabras y los pensamientos de los impíos, que son de donde se van a extraer las pruebas irrefutables para poderlos condenar ante el juicio del gran trono blanco y darle su destino final. Pero también nos habla del libro de la vida. Es otro libro que contiene los nombres de todos los redimidos. Este es otro libro muy diferente al que aporta las pruebas para condenar a los impíos. Vamos a ver qué nos dice ese libro, Daniel 12:1. Vamos a Daniel 12:1. Daniel 12:1 nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está delante de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea, hermanos, hay un libro de registro divino donde están escritos los redimidos. Ese libro no aporta otra prueba más que los que están inscritos ahí son aquellos que fueron salvos por la sangre del Cordero de Dios. Ve usted qué libro más maravilloso ese, en el cual están escritos nuestros libros, nuestros nombres de los redimidos. Mire lo que nos dice también Apocalipsis 3:5 a este respecto. Vamos a Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mire, aquellos que sostienen que la salvación se pierde se agarran de este verso y dicen que lo que dice aquí es que hay posibilidad de que nuestro nombre sea quitado de ese libro. En ninguna manera. Más bien el verso reafirma que es imposible que Dios borre nuestros nombres del libro de la vida. ¿Quiénes son los vencedores que menciona este verso? Todos los creyentes verdaderos son vencedores, no retroceden. Ese libro de la vida, hermanos, es el documento divino, es el libro donde están registrados los nombres de todos aquellos a quienes Dios ha escogido para salvar. Bajo ninguna circunstancia reafirma este texto de Apocalipsis 3:5 que Él va a borrar sus nombres, como lo hacían en aquel tiempo algunos oficiales civiles en las ciudades, que borraban a las personas indeseables en su desempeño público. Dios no hace eso. Una vez que ha inscrito a alguien en el libro de la vida del Cordero, su nombre permanecerá ahí para siempre. Nunca más será borrado, nunca más será quitado su nombre del libro de la vida. Es una seguridad que nos da la misma palabra del Señor. Al final del verso 12, Apocalipsis 20, leámoslo de nuevo, Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y subraya, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Recuerde que los libros que han sido abiertos previamente, no este libro de la vida del Cordero que contiene los nombres de los redimidos y cuyos nombres nunca van a ser borrados ni quitados de ahí. Esos primeros libros contienen que las obras, los pensamientos y las palabras que pronunciaron los impíos durante su vida terrenal y que quedaron registradas ahí por un acto de la omnipotencia de Dios y el conocimiento de Dios. ¿Los pensamientos de ellos van a quedar registrados ahí? Claro que sí. Esos aportan pruebas en su contra. Mire lo que nos dice Lucas 8:17. Vamos a Lucas 8:17. Lucas 8:17. Lucas 8:17 nos dice de la siguiente manera: en cuanto a los pensamientos
que queden registrados en esos libros. Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Toda la verdad será manifestada en ese juicio, el gran trono blanco, donde están siendo juzgados los impíos, porque el propósito último de Dios no es ocultar la verdad, mis amados hermanos, sino darla a conocer. Eso nos dice ahí el texto que acabamos de leer. Pero también Romanos 2:16 nos argumenta en este sentido. Vamos a Romanos 2:16. Romanos 2:16. Romanos 2:16. Nos dice así: el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fíjense que está haciendo referencia este texto a esos libros donde están registrados los pensamientos y que están aportando pruebas en contra de aquellos impíos de todas las edades que han resucitado y están ante el juicio del gran trono blanco. Una referencia a los motivos, habla aquí que se esconde detrás de las acciones humanas. Dios conoce esos motivos y están apuntados en el libro. Y ahí está claramente especificado el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. No su evangelio, sino el evangelio de Dios, que es de autoría divina. Aparte de los pensamientos que están registrados en los libros, repetimos, también están escritas las palabras que ellos dijeron. Vamos a ver qué nos dice Mateo 12:37 en este sentido. Mateo 12:37. Mateo 12:37 nos habla sobre las palabras que están registradas en ese libro. Mateo, voy a repetir la cita. Sí, Mateo 12:37. Vamos a ver qué nos dice ahí. Mire lo que nos dice. Aquí nos habla ya de las palabras. Ya vimos que los pensamientos están registrados en el libro. Vamos a las palabras. Mateo 12:37 nos dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahí está claramente. ¿Por qué dice eso? Porque esas palabras vacías, violentas, y todo lo que los hombres impíos, que nunca se arrepintieron, están esas palabras también reflejadas, escritas en ese libro, que van a ser pruebas a aportar para su condenación eterna. Las palabras que hayan dicho los condenarán. Ahí está claramente ese aspecto. Ahora veamos qué dice la palabra de Dios en cuanto a las acciones de los hombres impíos, también registradas en esos libros. Vamos a Mateo 16:27. Mateo 16:27. Mateo 16:27 nos dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, y entonces para cada uno según que sus obras. Hemos hablado que esos libros que están siendo abiertos ante el juicio del gran trono blanco, donde están todos los impíos de pie en un acto judicial de Dios, están aportando pruebas de lo que está registrado en esos libros. Están aportando las pruebas en cuanto a los pensamientos que tuvieron, en cuanto a las palabras que tuvieron, y ahora en cuanto a las obras. El Señor va a pagar según las obras de cada uno. Ahí lo dice, Mateo 16:27, lo leo de nuevo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, y entonces pagará cada uno según sus obras. Vendrá un tiempo de recompensa, hermano, futuro para los creyentes, sin lugar a duda. Pero aquí, sin embargo, el Señor se ocupa de la recompensa que dará a los impíos al final, en ese juicio final y eterno. Es el juicio del gran trono blanco, una vez que se han inaugurado los nuevos cielos y la nueva tierra, y van a ser condenados, no solamente por los pensamientos registrados en el libro, en estos libros que están siendo abiertos, no solamente por las palabras que en este libro se muestran como evidencia contra ellos, sino también a través de las obras malas con las cuales rechazaron al Señor. Y eso está ahí claramente establecido.
Y todo esto es un aporte de pruebas en cuanto a pensamientos, palabras y también las obras que ellos hicieron. Y van a ser comparados con el parámetro perfecto y santo de Dios para proceder a su sentencia y a su condenación final. Vamos a ver un texto en cuanto al parámetro de Dios con el cual van a ser comparados. Vamos a Mateo 5:48 y ahí vamos a terminar por hoy. Mateo 5:48. Una vez que sean vertido las pruebas que están registradas en los libros, que aportan palabras, pensamientos y obras, ahora las van a comparar en el juicio. Sigue la comparación con el parámetro santo de Dios, Mateo 5:48. Vamos a ver si está bien la cita, sí, Mateo 5:48. Vamos a ver ahí. Estoy en Lucas, sí, me estoy equivocado. Mateo 5:48, más bien. Miren cómo es el parámetro de Dios. Sed pues vosotros santos, sed más bien vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cristo fija aquí, hermanos, un estándar inalcanzable. La perfección, y eso sobrepasa lo que la misma ley demandaba en sí misma. Pero aunque ese estándar era imposible de alcanzar, Dios no podía rebajarlo, hermanos, sin comprometer su propia perfección. Él, quien es perfecto, no podía fijar un estándar imperfecto de rectitud. Pero la maravilla de todo esto, hermanos, es que por el Evangelio es que Cristo ha alcanzado esa perfección para nuestro beneficio. Pero ese estándar que ha sido alcanzado por el sacrificio de Cristo para aquellos que le recibieron como Señor y Salvador, que están inscritos en el libro de la vida, que también es mostrado ahí, ese mismo estándar de Dios va a condenar a las palabras, las acciones y las palabras de los impíos que nunca calificaron porque rechazaron a Cristo como Señor y Salvador. Muy bien, mis amados, vamos a llegar hasta aquí y vamos a agradecerle al Señor en oración por todo este tiempo que nos ha permitido estar, y con la gracia y el favor de Dios pues damos por concluido este estudio. Este jueves maravilloso, es interesantísimo este tercer acto purificador de Dios, que es el juicio de los impíos previo al establecimiento del estado eterno. Muy bien, vamos a finalizar orando. Amado Dios, te damos gracias por la bendición de poder estar con nuestros hermanos estudiando tu santa palabra, con gozo, con alegría. Vemos, Padre, cómo tú tienes todo perfectamente detallado, perfectamente planificado para darnos una eternidad maravillosa en comunión contigo y con tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la bendición de poder llevar tu santa palabra y poder estudiar esta noche. Y yo ruego descanso, favor y bendición sobre la vida de cada uno de mis hermanos y en cada uno de los órdenes de sus vidas. Te damos las gracias infinitas en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, gracias por haber escuchado esta enseñanza, y los dejo con mi amado hermano que va a dar final a este culto. El próximo jueves nos encontramos aquí, si el Señor así lo permite. Que el Señor les bendiga. Ahora, hermanos, pasamos al tiempo de las ofrendas. Dice su palabra en Proverbios 11, 24, 25. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Con reverencia, hermanos, oremos. Buen Dios Todopoderoso, venimos en esta noche, Padre, a poner delante de ti nuestras ofrendas, Padre. Sabiendo, Padre, que tú eres el dueño de todo, Dios. Que eres tú quien nos provee día a día, Padre, conforme a tu voluntad. Gracias, Dios. Deseamos, Señor, que suban estas ofrendas a ti con olor fragante, Padre. Por favor, multiplícalas, Señor, para tu obra, Padre. Bendiga cada hogar aquí representado, Dios, que por favor, Dios, nunca falte ni la harina ni el aceite en nuestros hogares, Padre. Señor, que todo lo material sea secundario, Dios, y que siempre estés tú por encima de todo, buen Dios. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hemos llegado al final de nuestro culto Doctrina para la Vida el día de hoy. Gracias a Dios por su preciosa palabra. Quedan cordialmente invitados para seguir viendo nuestros cultos virtuales los días jueves, Doctrina para la Vida, y los días viernes, culto de oración, a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Comunidad de Gracia. Que Dios les bendiga.